Pero si hay algo que usted no entiende, yo tengo el PowerPoint que se lo puedo hacer llegar a cada uno de ustedes. Tenemos la prédica que usted la puede escuchar. La semana pasada una persona al final del culto me hizo una pregunta y eso es lo que yo quiero. Que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda o que no esté de acuerdo con algo que digamos, perfecto. Al final del culto una persona me comentó y me dijo, y con mucha razón, ¿verdad? Y me gustó su pregunta, me dijo, ¿cómo es que Dios, sabiendo que un pueblo iba a ser tan infiel como el pueblo de Israel, un pueblo que lo ha rechazado, que ha sido rebelde, que ha estado ahí todo el tiempo en contra de Dios, cómo Dios escogió a ese pueblo? Dígame si esa pregunta no es válida, es válida o no es válida. Y pues dentro hay dos contestaciones, quizás tres contestaciones a esa pregunta. Una es: Dios es soberano. Dios escoge al que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Yo no puedo explicar eso. Y aunque me vaya a un monte, allá el Monte Maravilla, y me quede ayunando allí por años, toda la vida, no voy a entender a Dios de cabalidad, porque Dios es soberano. Eso es uno. Número dos, quizás para mostrar que Dios ama aún a los infieles. Para demostrar que Dios ama a un pueblo, y no solamente al pueblo de Israel, nos amó a nosotros. Porque dice, y este versículo tengo pegado hace mucho tiempo, Romanos 5:8, ¿verdad? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y esa frase tiene que estar bien empañada, como una estampa en nuestra mente. Siendo aún pecadores. Es decir, tú no hiciste nada para merecer que Cristo muriera por ti. Lo único que hiciste fue ser pecador. Y Cristo murió por ti. Él te ama y lo ha mostrado. Número uno, Dios es soberano. Número dos, Dios para mostrar su amor. Y número tres, no sé por qué Dios escogió al pueblo de Israel. Pudo haber escogido a Puerto Rico. Lo que sí es que es un pueblo pequeño, es un pueblo que ha sufrido mucho durante muchos años, es un pueblo que no ha tenido reposo, nunca tiene reposo. Es quizás el pueblo más seguro del mundo, porque usted va a ver los militares en la calle, cada rato tratan de tirar bombardeos, ¿verdad?, a Israel, ellos lo regulan, tiraron un muro también, pero es un pueblo, ¿verdad?, que en los últimos años se ha exaltado tanto que prácticamente nos hemos convertido los cristianos en israelitas. Nosotros a veces tocamos merengues, ¿verdad?, aquí. Yo soy músico y yo estoy a favor de que toquemos merengue. No todo merengue, porque no vamos a convertirnos ¿verdad?, en mis hermanos dominicanos. Estoy a favor en que toquemos salsa de vez en cuando y no es que vamos a tocar salsa todo el tiempo, porque no vamos a hacer ¿cómo que se llama esa orquesta de los años 70? Fania parte 2, ¿verdad? No es eso. Ni que seamos, ¿verdad?, pop, Estados Unidos y todo eso. Y a veces podemos tocar algo de Israel, claro que sí. Claro que podemos tocar algo de Israel o una música árabe, ¿verdad? Pero que nos convirtamos en israelitas, ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es que nos convirtamos a Cristo Jesús. Y que pongamos a Cristo como nuestra roca de nuestra salvación. Y hoy vamos a estar hablando de Israel versus. Quizás ese verso se oye fuerte. Y quizás lo hice por razones del título, pero no es que estén en contra, ¿verdad? Pero es una comparación lo que vamos a tener en la mañana de hoy. Israel versus la iglesia. ¿Es Israel el pueblo de Dios? ¿Es la iglesia el pueblo de Dios? ¿Son los dos pueblos de Dios? ¿Es un solo pueblo de Dios? ¿Cómo Dios ve esto? Y lo que vamos a intentar, ¿verdad?, es a través de la Biblia. Porque hay muchas filosofías y hay muchas escuelas de pensamiento en relación a esto, pero nuestro deber no es decir somos de esta escuela de pensamiento, es vamos a ver qué dice la Biblia. Porque la Biblia es la palabra poderosa de Dios. Puede quedarse sentado, yo voy a hacer una oración y comenzamos rápidamente. Padre, gracias por esta mañana tan hermosa, gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que está aquí presentes, jóvenes, ancianos, niños, Señor. Bendícenos a cada uno, bendice todas las palabras que vamos a estar hablando, que sean palabras tuyas, Señor. Nadie vino aquí a escuchar nada que no sea tu palabra, Señor.
yo deseo, Señor, escuchar tu palabra. Por eso te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento y que cada uno de los que está aquí, Señor, salga diferente a como ha llegado a este lugar. Gracias porque hemos sentido tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a ver si esto funciona, si tiene ahí. No sé si está freeze. ¿Estará freeze? No funciona el. Vamos a ver rapidito aquí. Okay. Ahora sí. Y lo primero que hemos visto es que hay muchos cristianos alrededor del mundo apoyando al pueblo de Israel, Christian for Israel, ¿verdad? United for Israel, Pray for Israel. Hay muchos en los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que apoya al pueblo de Israel. Y eso lo hemos visto durante muchos años, quizás durante los últimos 20 años o desde que el Estado de Israel fue fundado en 1948. Muchos apoyando a Israel y prácticamente tienen un racismo. ¿Cuántos les gusta ser racistas aquí o cuántos son racistas? Racista es favorecer una raza o color sobre otra raza o color. Y les había mencionado antes de comenzar la prédica que el día de ayer hubo una situación allá, ¿verdad? En Virginia. Y aquí vemos al jovencito de hace 15, que tiene como 20 años, de hace 2 años atrás, que mató a 9 personas por tener piel negra en la iglesia metodista allá en Virginia. Y vemos aquí al Ku Klux Klan, ¿verdad? La punta del iceberg es el nene, pero está el Ku Klux Klan aquí, ¿verdad? Porque cuando llegó en el poder, ¿verdad? Donald Trump, y desde un poco antes está este racismo, ¿verdad? Racismo porque favorecen una raza sobre otra. Me comentaba hace un tiempo atrás, esto no es solamente de blancos hacia negros, ¿verdad? O personas de color, esto es también al revés, de personas de color con personas blancas. Hace unos años atrás un hermano llegó aquí desde Ohio y me decía, yo vivía en un barrio, ¿verdad? De personas de color y ellos me miraban mal porque yo era blanco, ¿verdad? Entonces, el racismo existe hoy en día y también existe racismo entre nosotros los cristianos con el pueblo de Israel. No en el sentido de decir ellos no, de desfavorecerlos, sino al contrario, de decir, naciste en Israel, pues tú eres mejor que yo. Tienes linaje o tienes sangre judía, pues tú eres pueblo de Dios, yo no soy pueblo de Dios, pero porque tú tienes esa sangre y porque tú naciste allá y porque tienes ese linaje, y eso se llama simplemente racismo. Cuando no existen, hermanos, razas puras. Ninguna raza es pura. Mírame las manos a mí. Mi papá es casi negro. Tiene las cosas esas, ¿se acuerdan de mi abuela era negra? Falleció hace como 2 años atrás. Yo soy mulato, tengo la sangre de africano, la sangre de quién más? De taíno y de quién más? Español y las demás que se colaron por ahí también. No existe raza pura. Si somos raza pura, somos raza de Adán y de Eva, que fueron las primeras personas que existieron en el mundo. Si vemos, por ejemplo, a Israel, yo sé que ustedes quizás vieron la serie José, ¿se acabó o no se ha acabado? Todavía sigue. Se acabó. Y dice que la esposa de José era Asenat, era de Etiopía, era africana. Lo dice en Génesis 41-45, que José era el segundo al mando de Egipto y el faraón de Egipto le regaló una esposa. Esa esposa es Asenat, africana, no era hebrea. Y esa esposa es la madre de Efraín y la madre de Manasés, que eran tribus de Israel. No existen judíos puros. Luego vemos, por ejemplo, a Moisés con Séfora, que era madianita. ¿Se acuerdan que Moisés fue al desierto y ahí se casó con ella, que no era hebrea? Oiga, ¿y qué usted me dice de la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1? Donde aparece una prostituta que se llama Rahab, que no era israelita.
Era una mujer de otro pueblo idólatra. Y Ruth, que era moabita, también está en la genealogía de Jesucristo. O sea, razas puras no existen. Sí podríamos decir que son judíos porque quizás tienen descendencia judía, pero puros, puros, puros no son realmente ninguna raza de este mundo. Aunque se parezcan, todos los que son de esa raza son completamente puros. Hay mezclas en todo. Y imagínese también Salomón, ¿se acuerda de Salomón? ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? Dígame usted. Dice que tenía sobre 600 o 700, no me acuerdo el número, pero eran menos de 600, no eran concubinas. Y muchas de ellas no eran de Israel. ¿Cuántos podrían? No podemos con una, ¿verdad? Muchas veces. Imagínense en 2, 3, 600. No existe raza pura. Y debemos comprender que Israel siempre ha sido un pueblo rebelde. Siempre, siempre ha sido un pueblo rebelde, siempre. Siempre ha sido un pueblo rebelde. Desde 1948 hasta la actualidad ha sido un pueblo rebelde. Debemos comprender, por tanto, que no podemos adorar a Israel. Dile que está a tu lado, no adores a Israel. No podemos adorar a Israel. Y eso es lo que, así se llama, eso se llama. Es una adoración al pueblo de Israel. Recuerda, yo no estoy en contra del pueblo de Israel. Yo lo que estoy en contra es de poner al pueblo de Israel tan alto que se nos olvide las esencias del evangelio. Porque tampoco somos anti-Israel. ¿Okay? Pero no podemos adorar a Israel. No lo podemos adorar. De hecho, la estrella que dicen la estrella de David, esta estrella, ¿usted la ha escuchado? Esta estrella, busque la historia, y la historia es que David no tenía ninguna estrella. Más en ninguna parte de la Biblia aparece la estrella de David. Es de origen pagano, y es la estrella de un dios pagano. Y es usada por los satánicos. Si usted va a los templos masones también se usa lo que se conoce, ¿verdad?, como la estrella de David. No adores a Israel porque Israel rechazó a Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 65, verso 2 dice, hablando Jehová, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Y Romanos, el apóstol Pablo se hace eco de las palabras de Isaías, lo dice lo mismo. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No sé si usted recuerda cuando María y Aarón murmuraron acerca de Moisés. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Cuál fue la murmuración o cuál fue la excusa por murmurar acerca de Moisés? Que se había casado ¿con quién? Con Séfora, con una mujer que no era hebrea. ¿Y qué le pasó a María? ¿Le dio qué? Lepra. ¿Y qué le pasó en un momento dado a Moisés, que todo el pueblo estaba murmurando y todo el pueblo decía, oh, si nos dieran a comer carne, mejor estábamos en Egipto? Todos esos 40 años en que Moisés estuvo con el pueblo fueron años de murmuración y murmuración y murmuración y murmuración y rebeldía y rebeldía y rebeldía, y cuando se cansaban de ser rebeldes seguían siendo rebeldes. Todo el tiempo el pueblo de Israel ha sido así. Lo vemos en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, ¿qué? Cisterna. Mire si el pueblo de Israel era tan malo que, personificando, para dar un ejemplo, una simbología de lo que es el pueblo de Israel, Dios le mandó a Oseas a casarse con una prostituta. Oseas era un profeta del Antiguo Testamento. Y le dijo, así como esa prostituta es infiel a ti con muchos hombres, así el pueblo de Israel es infiel a mí con muchos ídolos. Mire lo que pasó en el monte Sinaí. Moisés estaba allá arriba adorando a Dios, recibiendo las tablas de la ley. ¿Y qué pasó con el pueblo abajo? ¿Qué hizo el pueblo abajo? Dígame usted. Hizo un becerro de oro y dijeron, esos son los dioses que nos sacaron de Egipto. No adores a Israel porque el pueblo de Israel tiene bajo sí, escucha bien, una maldición. Se oye feo eso. Pero Dios juró que ellos nunca tendrían reposo.
Dice el Salmo 95, verso 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga ¿de qué? No han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En toda la historia de Israel, Israel nunca ha tenido reposo. Estuvieron en cautiverio, 70 años en Babilonia, 430 años en Egipto. Tuvieron reyes malvados, se dividió. Cuando vino Jesús, rechazaron a Jesús, tuvieron la destrucción del templo de Roma, ¿verdad? Roma fue y destruyó el templo, emperador Tito. Desde el año 70 hasta el año 1948 no tuvieron nación. Desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948 estaban divagando por ahí por el mundo. Hasta que Hitler mató 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial del año 39 al 45 por ahí. Y las Naciones Unidas entonces le dijeron, pues vamos, para esos judíos que nos mataron Hitler, vamos a recompensarlos con una tierra. Y le dieron la tierra que hoy lleva su nombre. Y desde ese momento hasta el día de hoy están tranquilitos, nadie se mete con ellos, ¿verdad que sí? No. No han tenido reposo. Nunca han tenido reposo. De hecho, el lugar donde se construyó el templo en Jerusalén, hoy en día la Meca que está construido, esta Meca que está aquí, eso tiene un nombre, iglesia musulmana, pero tiene un nombre. Mezquita, esto es una mezquita musulmana. Ellos vienen y oran aquí, los judíos, ¿verdad? Oran aquí en los muros, ¿verdad? Orando por ese tercer templo que se construye, porque tiene que ser aquí. Pero ¿qué pasa? Que este es el lugar que los islámicos dicen que Mahoma ascendió a los cielos. Obviamente sabemos que eso es una falsedad, pero que este es el lugar que los islámicos árabes piensan que él ascendió a los cielos. Entonces, ellos están en Jerusalén, pero no tienen control de esto. Y aquí es que se va a construir el tercer templo, por eso todavía falta. Dios juró que no tendrían reposo. No tienen reposo. No van a tener reposo hasta que venga un falso Mesías. De eso vamos a estar hablando el último domingo. Ese falso Mesías va a sentarse en ese lugar, va a sentarse aquí y va a decir, yo soy Dios. Y ahora van a tener ustedes paz. Y los judíos se van a ir detrás de ese hombre. Usted sabe que ese hombre es, ¿verdad? El anticristo. Solamente existen dos hombres en la Biblia en que se les llama de esta forma, el hombre de pecado. Judas Iscariote y el anticristo. Ese hombre se va a sentar ahí, va a engañar a muchos y todo el mundo va a decir, ese es el que estábamos esperando, no es Macron de Francia. Usted ha escuchado a ese señor, ¿verdad? Macron, un hombre joven, el presidente más joven en Francia que ha habido. Emmanuel Macron. No es Macron, Trump, olvídate que Trump está completamente, ese no puede ser anticristo nunca. Porque casi nadie apoya a Trump, ¿verdad? Pero cuando venga el anticristo tiene que ser una persona carismática, una persona que todo el mundo la ame, una persona que sepa hablar muchos idiomas, sepa hablar en público, guapo. Un hombre de mucha presencia, un hombre que resuelva los problemas así. Viene a Puerto Rico y de repente se resolvió el problema. Imagínense si alguien viene a Puerto Rico y se resuelve todos los problemas de Puerto Rico. ¿Qué va a pasar con la gente? Va a Venezuela, todo lo que toque el anticristo, mágicamente se resuelve. Va a Venezuela, se resolvió el problema. Los países van a ir detrás de él. Y entonces vendrá una paz, entre comillas, en el mundo. Pero Israel no tiene paz porque Dios juró que no van a tener paz. No adores a Israel porque es un pueblo que rechazó a Jesús. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Verso del 14 al 16. Es un pueblo que rechaza, odia a Jesús y espera a otro Mesías. No adores a Israel. Adora
al Dios de Israel y al Dios de nosotros. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16 dice, porque vosotros, hermanos, y aquí le está hablando a qué iglesia, a la iglesia de Tesalónica. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Parece que las personas del mismo Tesalónica estaban persiguiendo a la iglesia de Tesalónica, así como los judíos persiguieron y mataron a Cristo Jesús. Dice el verso 15, esos que están en Judea, los judíos, los cuales ¿qué? ¿Mataron qué? ¿Los cuales qué? Usted no ha leído, me parece que es Lucas 22, 22, que dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera, ¿verdad?, en la cruz. Mas ay de aquel por quien es entregado. Usted ha leído eso, lo ha escuchado, ¿verdad? Hablando unas palabras contra Judas Iscariote. Imagínense esos judíos que mataron a Jesús. Pastor, pero el que mató a Jesús fue Pilato. Fueron los romanos, fueron los sacerdotes. ¿Qué pasó cuando estaba Pilato allá enfrente de ellos? Porque Pilato tenía el poder de, sí, Pilato es culpable. Por más que se lave las manos. Es más, la esposa se lo dijo a Pilato. Vamos a Mateo capítulo 27, vamos a buscarlo. La esposa tuvo un sueño, la esposa de Pilato tuvo un sueño. Y dice, no te metas con ese hombre porque ese hombre es justo. Pilato no le hizo caso. Trató de lavarse las manos, pero es tan culpable como los mismos judíos que mataron a Jesús. Mateo 27. A ver si encuentro por aquí las palabras de la esposa de Pilato. Dice el verso 19, Mateo 27, 19. Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, está hablando de Pilato, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dios de alguna forma se reveló a esa mujer, esposa de Pilato, le dio sueños acerca de que Jesús es el Mesías, de que es justo. Ella le manda a decir a Pilato, no te metas con él. Y entonces Pilato, tratando de lavarse las manos, dijo, ok, pues la única forma en que puedo sacar libre a Jesús es poniendo el hombre más malvado que existe aquí. Búscame a Toño Bicicleta por ahí. ¿Dónde está Toño Bicicleta? O búscame a quién, a Coto, búscame a Coto por ahí, porque cuando la gente vean, no van a querer que Toño Bicicleta o la persona que sea, ¿verdad? Estoy dando ese ejemplo, porque hermano, yo recuerdo esos tiempos de Toño Bicicleta, hermano. Me acuerdo los años 80 cuando íbamos al campo, cuando mi mamá me llevaba y mi tía, me acuerdo que ella tenía una Trespote. Íbamos por ahí, subiendo por la junta, no te vayas, no te bajes, que por ahí está. Yo me acuerdo de eso y siempre en mi mente se queda ese miedo, ¿verdad? Y esperamos que él haya tenido una experiencia con el Señor antes de partir de este mundo. Pero le dio a la persona malvada de aquellos tiempos que era Barrabás. De hecho, quizás si usted tiene un hijo, que aquí vemos algunos niños muy preciosos, usted hay dos nombres que usted nunca le va a poner. Ni Judas, ni Barrabás, aunque hay por ahí un luchador, ¿verdad?, que se llama así. Y entonces estaba Barrabás y mire lo que ocurrió. Dice el verso 24, viendo que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo ¿de qué? De la sangre de este justo. Y mira lo que dice, ¿allá qué? En ese momento quizás el pueblo pudo haber dicho, wow, un romano perverso, porque Pilato no era ningún santo. Está diciendo, yo no quiero hacer eso, allá ustedes, pues wow, tiene que ser algo grande esto.
Pero miren esta frase, hermanos, por favor, analicen esta frase tan grande. Dice el verso 25, y respondiendo todo, ¿qué? Todo el pueblo de Israel dijo, su sangre sea sobre nosotros. Pero no se quedó ahí. Y sobre nuestros hijos. Con esa frase quizás podemos terminar la predicación. Usted se va a su casa, medita toda la semana completa en ese verso. La sangre de Jesús sea sobre mí. Están diciendo ellos. Pero no tan solamente los míos, sino los que yo voy a tener ahora, los que van a estar en el año 1000, los que van a estar en el año 1500, los que van a estar en el año 2000, los hijos míos descendientes que van a estar en el 2017. ¡Wow! La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, los suyos no ¿qué? No le recibieron, pero el verso 12 es tan esperanzador para nosotros, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Marcos 6, 4 dice, no hay profeta en su propia ¿qué? Tierra. Jesús les dijo, serpiente generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación de qué? Del infierno. Jesús se lamentó sobre el mismo pueblo cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y no qué? No quisiste. Ayer pasaba por la plaza pública y estaban predicando el evangelio en la plaza pública. Y aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, todavía no es ilegal predicar el evangelio. En Estados Unidos usted sabe que tiene que pedir permiso para predicar. Usted no se puede parar en una esquina en Estados Unidos y empezar a predicar porque es posible que venga un guardia y le diga, ¿usted tiene permiso para estar aquí? Por lo menos aquí eso no ha ocurrido. Pero en Israel, si usted se para allí y predicar en Jerusalén, yo luego les puedo enviar un video de un joven de Estados Unidos que empezó a predicar. No pasaron 5 minutos sin que vinieron los del judaísmo y empezaron a insultarlo, a empujarlo, a decir, cállate la boca. No queremos oír a ese Jesús que tú estás predicando. Es un pueblo rebelde. No adores a Israel. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esta frase yo creo que yo jamás en mi duración de pastorado que tengo o que tendré, jamás yo voy a utilizar esa frase con relación a una persona. Tú eres un hijo del diablo. Pero esa frase la utilizó alguien que tiene, que es todopoderoso, no soy yo, es Jesús, que les dijo a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor Jesús, hablándole a una de las iglesias del Apocalipsis, le dice aquí, yo entrego de la sinagoga ¿de qué? De Satanás. Ahorita estábamos hablando de las mezquitas que son de los islámicos, las iglesias que son de los cristianos, las sinagogas son ¿de quién? De los judíos. Les llama sinagoga de Satanás. Esto lo hablamos la semana pasada, pero para refrescar un poco la mente, el judaísmo dice que María era prostituta, que Pantera era el padre de Jesucristo, un soldado romano, que Jesús era un hechicero, que Jesús no resucitó de los muertos, que creó una secta, Jesús ahora mismo está en el infierno. Y esta frase la dice el Talmud del judaísmo, que Jesús fue apedreado en vez de ser crucificado, que Jesús era un bastardo, ¿verdad? Quiere decir que no nació en un matrimonio formal, que Jesús era promiscuo, se casó con María Magdalena, le fue infiel, era travieso en su adolescencia, hizo blasfemar a Israel. Esto es una blasfemia completa. Es un pueblo no tan solamente en el judaísmo que odia a Jesús o que no ama a Jesús, sino que con todas sus entrañas no quiere saber de Dios. No lo quiere saber. Ahora mismo en Israel solamente hay 2% de cristianos, 75% de personas del judaísmo, 2% de cristianos. Lo que hay en Puerto Rico quizás de musulmanes es lo que hay de cristianos en Israel. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Por lo tanto no adores a Israel. Solamente hay 2 poblaciones en el mundo. Cuando Dios mira hacia abajo, solamente ve 2 poblaciones. Y no es, en el mundo nosotros decimos, pues están los ricos y ¿qué?
los pobres, los de diferentes colores también, ¿verdad? Pero Dios no ve eso. Esas dos poblaciones no es Israel y los gentiles, no es Israel y los gentiles. En el Antiguo Testamento podemos ver una marcada diferencia. Decía Israel y todos los gentiles. Gentil significa todas las personas que no nacieron o tienen linaje, descendencia de Israel. Ese no es el concepto de las dos poblaciones. ¿Por qué? Porque la revelación completa culmina en Cristo. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, estaba que tenían que reunirse los sábados. Hoy en día Cristo es ¿qué? Nuestro reposo. La circuncisión, hoy en día el bautismo. Los sacrificios, ahora tenemos al Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento teníamos a Israel y los gentiles, ahora la iglesia. Porque Cristo se reveló al mundo. Cristo vino del Israel, vino para los suyos, pero vino para nosotros también. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Israel solamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es para toda la humanidad. Vamos a buscar Génesis 12. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Aquí comienza la historia del pueblo de Israel. Y en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3, vemos una interesante promesa que le fue dada a Abraham. Muy interesante esta promesa que le fue dada a Abraham. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. De hecho, Abraham no era hebreo. Era de Ur de ¿qué? O sea, el padre fundador de Israel no era israelita. Capítulo 12, verso del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. Y mira la promesa: haré de ti una ¿qué? ¿Y te qué? Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y esta promesa se la está haciendo Abraham, hermanos, que muchas veces la llevamos al término de Israel completo. Se la está haciendo Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿maldecí qué? Ahora mira esta frase: y serán benditas en ti solamente las familias de Israel. ¿Qué dice ahí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan y propósito de Dios con Israel es utilizar a Israel como pueblo para bendecir ¿a quién? A todas las naciones. Aquí está hablando acerca de Cristo, una profecía acerca de Cristo en Isaías 42:1 dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a Israel. ¿A qué? A las naciones. El plan de Dios siempre fue para las naciones. Mire, Abraham no era israelita. Dios escogió a una prostituta que no era israelita, escogió a una moabita que no era israelita, sanó a un hombre que no era Israel, era de Siria, el general del ejército de Siria, Naamán. ¿Se acuerda de Naamán? ¿Se tiró cuántas veces a Río Jordán? 7 veces. ¿Usted sabe por qué Jonás se fue huyendo a ¿dónde fue que él fue a huir? A Tarsis, ¿verdad? ¿Por qué Jonás se fue a huir a Tarsis? No quería que Nínive, que era una nación pagana. Nínive no era israelita, no era de hebreos. Pero Dios es un Dios del mundo. Dios ama el mundo. Dios ama el mundo. En el Nuevo Testamento, usted sabe los wow de Jesús. Jesús dijo wow en muchos momentos, o sea, se sorprendió. Hubieron momentos en que Jesús se sorprendió. Para sorprender a Jesús, habrá que hacer algo increíble. Había una vez un hombre centurión que tenía un siervo en su casa y le dice: di la palabra y serás sano. Y Jesús se sorprendió. Grande es tu fe. No he visto esa fe en Israel. Centurión romano. Una mujer griega, sirofenicia,
Dice, sí, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas de las mesas de sus amos. Dice, mujer grande es tu fe. Eso fue una sorpresa para Jesús. Y no era una mujer israelita. Hágase contigo lo que quiera. Cornelio, que era un centurión también, en Hechos capítulo 10, vemos cómo Cornelio adora a Dios, se convierte en cristiano. Y Pedro tuvo una revelación y dice, mata y come. Mata y come, le dice el Señor a Pedro. No, yo no voy a comer eso, esos son cerdos, esos son pezuñas, esos son animales inmundos. Y el Señor le dice 3 veces. Oye, Pedro es el hombre de las 3 veces. 3 veces niega a Jesús. 3 veces Dios le dice, ¿me amas? Y 3 veces en Hechos capítulo 10 le dice, lo que yo limpio, no lo llames tú inmundo. ¿Y sabes a qué se refería el Señor? A nosotros los gentiles. No digas, Pedro, que esto es para los israelitas, esto es para el mundo. Las epístolas, ¿qué nombre tienen? Díganme ustedes los nombres de las epístolas. ¿Ah? Romano. ¿Para quién fue escrito el libro Romano? Para los romanos. Gálatas. ¿Para quién fue escrito el libro de Gálatas? Para los de Galacia. Efesios. ¿Para quién fue escrito el libro de Efesios? Para los de Éfeso. Tesalonicenses. ¿Para quién fue escrito? Para los de Tesalónica. ¿Cuál otro tenemos? Corintio. ¿Para quién fue escrito Corintio? Para los cristianos que estaban en Corinto. El único libro de las epístolas que fue escrito para los hebreos. ¿Sabes cuál fue? Hebreos. Hebreos. Y habla del sacrificio de Cristo y habla de todas esas cosas tan hermosas. El libro de Hebreos es una joya. Cuando usted ve en Apocalipsis las 7 iglesias, ¿de dónde eran esas 7 iglesias? ¿Eran de Israel o eran de otro pueblo? De Asia Menor. Dios es el Dios del mundo, no solo de los israelitas. Solamente existen 2 poblaciones. O hay trigo o hay ¿qué? O hay cizaña. O somos ovejas o somos ¿qué? Cabrito. Cuando dice que en el juicio final el Señor pondrá las ovejas a la derecha porque Dios no es zurdo. ¿Cuántos son zurdos aquí? Dios no es zurdo. Todo lo bueno es para la derecha. Esa es una forma de la Biblia ponerlo, ¿verdad? No es que sea así. Pero dice que las ovejas van para la derecha y los cabritos van ¿para dónde? Para la izquierda. Y las ovejas no son, ok, tú naciste en Israel, sí, tú eres oveja, vente para la derecha. No. Eso no es así. Son ovejas o cabritos, somos escogidos o no escogidos, somos hijos o no somos hijos. Solamente existe un pueblo de Dios. Es la iglesia. Porque el Señor viene a levantar no a Israel, viene a levantar una iglesia. Es un cuerpo que Él es la cabeza. Ya ha leído 1 Corintios 12 que dice que algunos son manos, otros son pies, otros son... Es un cuerpo, es un pueblo que el Señor viene a levantar. ¿Cuántas esposas? Una sola esposa, una sola novia, es un pueblo. Vamos a Gálatas capítulo 3. Busquemos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso del 6 al 14. Vamos a leer algunos versículos aquí. Y luego del 26 al 29. Del 6 al 14. Dice, así Abraham creyó que a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de qué? Estos son hijos de Abraham. ¿Tú eres de fe? Pues tú eres hijo de Abraham. Yo soy de fe, pues yo soy hijo de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Verso 8 dice, y la Escritura, previniendo que Dios sabía justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿qué? De modo que los que son, verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, yo no me puedo parar frente a Dios. Yo cumplí la ley, por lo tanto yo tengo entrada al reino de los cielos. No. Me puedo parar ante Dios diciendo: yo estoy bajo el que la cumplió, que es Cristo Jesús. Y por medio de Él tengo entrada libre al Señor. ¿Qué verso nos quedamos, hermano? El 11. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe, ¿qué? Y la ley no es de la fe, sino el que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Vamos al verso 26. Estamos aquí mismo, capítulo 3, verso 26. Capítulo 3, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Mira esta frase. Y aquí está hablando de salvación, ¿ok? Está hablando de la salvación. Ya no hay, ¿qué? Judío ni qué. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. El próximo libro, rapidito, Efesios. Este está después de Gálatas. Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a qué, erais llamados incircuncisos por la fe, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estáis sin qué, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora están en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de qué, porque Él es nuestra qué. Mira esta frase, que de ambos pueblos, de Israel y los gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, ley de mandamientos, expresiones expresas en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿un qué? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo ¿qué? Matando en ella las enemistades. Un solo pueblo. Y este verso usted lo sabe, que porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las promesas de aquel que nos llamó de la luz a brillar. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Eso lo dice Primera de Pedro 2, verso 9, verso 11. Ahora, ¿podríamos llamar a Israel pueblo de Dios? Pues en cierto sentido sí. Sí podemos llamarlo, porque fue un pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Porque Jesús, ¿dónde nació? Allí. En ese aspecto podemos llamar a Israel pueblo de Dios. Y porque hay unos planes todavía con ese pueblo en el futuro. De eso vamos a hablar el último domingo. Todo lo que tiene que ver con futuro de Israel. ¿Es Israel el reloj profético de Dios? Vamos a tocarlo el último domingo de agosto. Zacarías 14 dice que se arrepintieron cuando vieron venir a Jesucristo.
Y en ese sentido podemos decir que Israel es pueblo de Dios, pero no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Jesús les ama. Jesús les ama. Dice en Isaías 49:14, pero Sión dijo, Sión, ¿verdad? Es otro nombre para Israel. Me dejó Jehová, el Señor sé qué, se olvidó de mí. Y mira la palabra que Dios les da a ellos, a un pueblo infiel. Dice, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque se olvide ella, yo nunca me qué. Jesús sufriendo en la cruz. En Lucas capítulo 23, verso 34, Jesús oró por ellos. Dígame usted si su oración es grande. Dice, Padre, perdónalos, ¿porque qué? Muchos de ellos se arrepintieron. Dice que se compungieron de corazón cuando Pedro les predicó. Y en Romanos 11, el 9:11, ¿qué significa para usted 9:11? La Torre Gemela. Pues en Romanos está en un 9:11. Del capítulo 9 al capítulo 11 le voy a dar de asignación para la semana que viene. Todo el mundo me lee del capítulo 9 al capítulo 11 de Romanos. Dice el verso 1 del capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, hay unos propósitos con Israel. ¿Ok? Y eso vamos a hablar. Hubieron israelitas que se arrepintieron, Nicodemo, Gamaliel, Pablo. La salvación es para todos, hermanos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito al mundo. Dice Gálatas 2:6 que Dios no hace acepción de personas. Romanos 1:16 dice al judío primeramente, pues claro, vino de judío, pero también al griego, dice Pablo. Es para todos. Dios es el Dios de todos. Nos ama. ¿Oramos por la salvación o por la paz de Israel? En el Salmo 122 dice que oremos por la paz de Israel, pero en Romanos 10:1 dice que oremos por la salvación. Si oramos por la paz de Israel, no es para que los enemigos no los rodeen, porque bíblicamente hablando tienen que haber unas guerras. Tienen que haber unas guerras. Si oramos por la paz de Israel, más bien es orar por la salvación de Israel. Busquemos Romanos 10:1. Romanos capítulo 10, verso 1. Pablo no oraba por la paz de Israel. De hecho, Jesús no pidió la paz de Israel. Él lo que dice es la paz mía. Dice, mi paz os dejo, mi paz ¿qué? Os doy, no la doy como el mundo la da. Pero Jesús dice ahí, Pablo dice aquí en Romanos 10:1, dice, hermanos, de ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, ¿es para qué? Señor, que te conozcan, Señor, que te conozcan, Señor, que te conozcan, que se arrepientan de su pecado. Hay judíos que se han arrepentido. De hecho, uno de mis predicadores favoritos se llama Michael Brown. Él es judío. Nació en Brooklyn, pero de los padres judíos, se crió en el judaísmo. A los 17 años era un rockero. Y de repente le dice a su madre, mami, ¿quién es Jesús? Porque aquí en Estados Unidos se habla de Jesús. Acuérdate que los judíos en el judaísmo no se les habla de Jesús. Y si se les habla de Jesús, usted sabe lo que hablan de Jesús. Entonces la mamá, ¿sabe lo que hizo la mamá? ¿Lo llevó a dónde? Donde el rabí. Donde el rabí. Mira, rabí, tengo este muchacho que está, para que tú me lo demonices, me lo desorcices. Porque está ahí con Jesús y muchas cosas con Jesús. Y dice que le hacía preguntas al rabí, que el rabí decía, déjame ir a otro rabí más grande. Finalmente es uno de los hombres que Dios más usa en todo el mundo. Ha tenido debates contra personas del judaísmo y dice, Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías de los judíos, Jesús es el Mesías de nosotros y Dios lo usa. Dios está levantando personas de Israel. Son pocos, pero los está levantando. Bendecir a Israel, pues mira,
Yo podría bendecirlos diciendo, Señor, sálvalos. Pero yo no puedo estar de acuerdo con las acciones de ellos. Yo no puedo estar de acuerdo con las acciones quizás es como decir bendecir a Norcorea. Tampoco es que vamos a maldecirlos, porque la Biblia dice que orad por los que ultrajan y os persigues. Haced bien, bendecid y no maldecís. Maldecid. Y les traigo una trivia ahora mismo. Los árabes, ¿están benditos por Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y los árabes? ¿Qué dice Génesis 17:20? Dice, en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí que le bendeciré y le haré fructificar, multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y habrá de él una gran, ¿qué? Humanamente hablando, los árabes Dios los ha bendecido. ¿Cuántos han ido a Dubái? Vamos a ver, los que viajan mucho aquí, porque hay hermanos que viajan mucho. Yo no puedo ir a Dubái porque aunque tenga la tarjeta de crédito que pueda gastar 15,000 pesos, se va a quedar corto. Porque los hoteles más caros del mundo están en Dubái. Usted va a Dubái y eso es gastar, porque es enorme. Eso hicieron hasta islas allí en Dubái, islas artificiales. Son árabes. Y Dios, humanamente hablando, los ha bendecido. Así como, humanamente hablando, al pueblo de Israel. El 9:11 de Romanos. Hay 7 principios por lo menos. Primer principio, Israel rechaza el evangelio. Romanos 9:2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Segundo principio, los hijos de Abraham son los hijos de la promesa, no los hijos de la carne. Romanos 9:8 dice, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino aquellos que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Tercer principio, Dios llama su pueblo a personas que no son de Israel. Dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, ¿qué? Principio número 4, y este es un poquito complejo, pero solamente un remanente del pueblo de Israel, ¿será qué? Dice Romanos 9:27, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, ¿qué? Y de esos remanentes todos van a ser salvos. Cuando dice, y luego todo Israel será salvo. Pero esto es una predicación completa. Capítulo número 5, principio, Israel busca la justicia por la ley. Dice Romanos 9:31, más Israel que iba tras una ley de justicia, ¿no qué? No la alcanzó. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios, a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que ¿qué? Que cree. Principio número 6, la salvación es para todos. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel, sea judío, sea griego, sea puertorriqueño, todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Y principio número 7, todavía Dios tiene unas promesas para con este pueblo. Porque Dios le hizo unas promesas a Abraham, le hizo unas promesas a Isaac, le hizo unas promesas a Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? Y lo que Dios promete, ¿Dios qué? Lo cumple. Tenemos que tener un balance. No ser anti-Israel, no es eso. Pero tampoco ser pro-Israel en todas las cosas, porque es un pueblo rebelde. Yo preferiría dejárselo al Señor. Señor, tú vas a tener control con ellos. Y mi oración es por salvación para ellos. ¿Cuántos pueblos de Dios existen? Un solo pueblo. Ahora, que Dios tiene unos propósitos con Israel, sí, Dios tiene unos propósitos con el pueblo de Israel. Y los va a cumplir. Y de eso vamos a estar hablando. La semana que viene vamos a estar hablando acerca de todo lo que son el convertirnos en judíos, pensando que así podemos estar justificados. Que tenemos que reunirnos los sábados, que ya Jesús no se le dice Jesús ni Jesús, Yeshua. Que lo que tenemos que estudiar es la Torá y tenemos que volver a las raíces judías, a las raíces hebreas.
Yo no tengo que volver a las raíces hebreas. Yo tengo que volver a la raíz que es Cristo, a la roca que es Cristo. El apóstol Pablo en Efesios 2:20 dice, fundado sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. La semana que viene vamos a estar hablando todo eso. La otra semana de arriba, todo lo que tiene que ver con el futuro de Israel. Le invitamos a inclinar nuestro rostro en este momento.